La honradez es uno de los caminos que conduce a la prosperidad. Por eso, la ética yoruba prohíbe robar. Es un hecho condenado e inadmisible para esta comunidad. Antiguamente, a los pillos se les ajusticiaba. Este pueblo tiene el concepto de que si un pillo escapa de la advertencia de los hombres, no podrá escapar del juicio de Olodumare. Aquel que roba secretamente, aun cuando los ojos de la tierra no lo vean, será visto por el Rey de los cielos. El Odún de Ifá, Baba Iyokbe, condena que un sacerdote de Ifá falsee la adivinación con fines lucrativos, como ocurre en esta historia donde un hombre que llevaba una lámpara consigo fue a consultar el oráculo y el sacerdote que lo atendió le dijo que la prescripción de Ifá recomendaba hacer un sacrificio con su lámpara. El sacerdote de Ifá falseó la adivinación porque su objetivo era poseer la lámpara. Más tarde, esta se rompió y él no solo perdió la lámpara, sino que se le afectó su visión. El cuerpo filosófico literario de Ifá no recomienda, en ningún caso, usar la adivinación para obtener bienes personales, pues sobre el sacerdote que lo haga caerá el peso de la justicia retributiva como si hubiese robado. La siguiente historia del Odún de Ifá, Oyekun Ogbe, no nos habla del robo en el sentido material, pero se refiere a cómo, inmerso en su vanidad, Olokun se arrogó derechos del Creador. Su prepotencia, por ser poseedor de cuantiosas riquezas, lo colocó en una difícil situación entre el camaleón, quien lo desafió en nombre de Olodumare. Alagüemo fue el sirviente más viejo en el hogar divino de Olodumare. Él estaba presente el día que Olokun, la deidad del agua y de la riqueza, alardeó en extremo al declarar que era más rico que el propio padre. Olodumare le recordó a Olokun que él había sido su creador y por tanto cualquier cosa suya le pertenecía. Olokun replicó que él reconocía el hecho de su génesis, pero que si una criatura o un hijo se hace más próspero que su creador, éste debe aceptar con naturalidad tal situación. Además, era una señal de progreso cuando un hijo se hacía más afortunado que su padre, y éste debería de tener la cortesía de admitirlo. Como Olokun se mantuvo en esta posición, Olodumare le ordenó que regresara en un plazo de 7 días y demostrara la veracidad de su afirmación. Tan pronto como Olokun partió, Olodumare dio autoridad especial al camaleón para que se desafiara a aquel hijo prepotente, utilizando el poder que le había sido conferido para refutar cualquier argumento. Antes de emprender la misión de Olodumare, Alagüemo fue a donde Orunmila por adivinación y realizó el sacrificio indicado. Transcurridos los 7 días, el camaleón se sentó próximo al trono de Olodumare y le dijo a Olokun que el Padre Todopoderoso lo había autorizado a que aceptara su desafío, porque era el colmo de la provocación que el mismo Creador compitiera con sus criaturas. Olokun se presentó al desafío vestido espléndidamente, con ropajes blancos y una corona de cuentas. Cuando se sentó donde le correspondía, todo lo que llevaba encima se esfumó y apareció en el cuerpo del camaleón. Su confusión fue en aumento al comprobar que en 14 ocasiones se vistió y siempre la ropa aparecía en el cuerpo de Alagüemo, hasta que agotó todos los vestidos y abatido pidió disculpas y aceptó que había desestimado y desdeñado el poder de Olodumare, su padre. Esta historia del Odún de Ifá, o Wanri-Nirosun, que aparece a continuación, es otra lección contra la vanidad. La imagen de una persona muerta es el reflejo de lo que fue una imagen bella. Las cualidades de una persona generalmente son apreciadas después de que muere. La muerte no toma tanto tiempo antes de que se vuelva historia. Estos fueron los nombres de los sacerdotes de Ifá que hicieron adivinación para Wanri-Nirosun, cuando la vanidad por su belleza física hizo presa de él. Se le aconsejó ofrendar a su Ori con lo aconsejado y a la divinidad del suelo con un chivo y nueces de colá. Él no realizó el sacrificio. Los ancianos del pueblo cantaron: Ori no tiene similitud con la cabeza humana, uno nunca se parece a Ori. El día que una persona muere es que se convierte en su propia imagen. La siguiente historia del Odún de Ifá, Iworioche, ofrece también un ejemplo de las negativas consecuencias que genera la vanidad, tanto para el vanidoso como para la víctima de la vanidad del otro. Un sacerdote de Ifá llamado Ekitibe vivía en un pueblo próspero y tranquilo, donde era respetado por la comunidad, pero llegó un momento en que se convirtió en un perverso alardoso y decía que en ese pueblo no había un Ifá más grande que el de él. Sobrevaloró sus posibilidades de tal forma que amenazaba con interrumpir la paz del reino. Para demostrar que sus palabras no eran vanas, preparó todo tipo de encantamientos fatales para crear el caos en el pueblo. Comenzaron a brotar enfermedades como la viruela,
las viruelas locas, el cólera y otras, hasta convertir el pueblo en una zona de desastre. Mientras tanto, el rey invitó a Orunmila a resolver la situación. Él consultó a Ifá y la prescripción revelaba que debía ofrecer 3 chivos a Echu. Orunmila lo hizo y Echu tomó cartas en el asunto para devolver la calma al pueblo. Como la perversidad no puede esperar una recompensa agradable, Equitibé atravesó todo tipo de dificultades mientras el pueblo prosperaba y dejaba de confiar en él, hasta que quedó solo y abandonó la región para evitarse males mayores. Tampoco es disculpado el sacerdote que por vanidad invente o haga coincidir prescripciones de la adivinación con el problema que presenta el adivinado. La honradez del adivinador es la garganta del necesitado, por lo cual su conocimiento tiene que funcionar solamente para iluminar a los que acuden a él. Otra historia también de Lodun Difá, Baba y Yogbe, cuenta sobre un caso parecido a lo anterior, pero sobre el sacrificio innecesario, donde por supuesto el sacerdote no tiene el derecho de pedir animales de más para su uso personal, porque estaría incumpliendo con la regla de oro: no hagas al otro lo que no te gustaría que te hagan. Los hechos ocurrieron en un pueblo en la tierra Takua que contaba con 3 sacerdotes de Ifá. Uno de ellos era de más clara inteligencia que los demás y trabajaba para el gobernador, por lo que los otros 2 sacerdotes, movidos por la envidia, trataban de desacreditarlo. Para acabar con aquella lucha, Echu envió un individuo a cada uno de los sacerdotes para que se les lanzara Ifá. Cuando le realizaron la adivinación, en la bandeja apareció el Odun Difá, Baba y Yogbe, con perspectivas de peligro para todos los adivinados. Los 2 sacerdotes, que estaban inmersos en la contienda, se dispusieron con rapidez a prescribir abundantes sacrificios, alardeando de conocimientos superiores, y comenzaron las ofrendas recién terminada la adivinación sin consultar a Orunmila. El otro sacerdote, que se llamaba Efashure, se ajustó a las necesidades específicas del caso y le preguntó a Orunmila cuándo realizar la ofrenda. Este le contestó que debía esperar 7 días para que no fracasaran ni él ni la persona que le había consultado. A los sacerdotes que sacrificaron los animales ese mismo día les fue mal. Uno se enfermó durante mucho tiempo y el otro murió. Es conocido entre los Yoruba que ningún sacerdote de Ifá debe utilizar su posición para enriquecerse. La vida ha demostrado que existen sacerdotes de Ifá con buenos y malos patrones de vida, con buenas y malas conductas y disciplina, que ningún sacerdote debe negar sus servicios por cuestiones de dinero. Si alguien no puede costear la adivinación, debe ser consultado gratis, o si la persona no puede costear el sacrificio por escrito, el sacerdote de Ifá debe tomar lo que le den y costear el resto con su propio dinero para que así amortigüe la deuda que tiene con la humanidad, pues su verdadera recompensa radica en servir a Orunmila. Existen innumerables pasajes del cuerpo literario de los Oduns de Ifá que recomiendan al sacerdote oficiante que use sus propios materiales y dinero para hacer sacrificio a favor de quien viene a procurarse salvación en Ifá. Un ejemplo clásico de esto lo refleja el Odun Ofun Ogbe, el cual fue recompensado 200 veces al ofrecerle el sacrificio a Orishanla en favor de uno de sus seguidores. Como cuentan las historias, Ifá, Orunmila fue la única divinidad que pudo dominar al dinero. Este era considerado un fenómeno hambriento, que todo aquel que se acercara a él perecía. Orunmila supo convertirlo en su servidor, ya que él conocía lo que se le ofrendaba. Por eso preparó el sacrificio, lo ejecutó e hizo del dinero su esclavo. Es en honor de este acontecimiento que la base del santuario de Orunmila está construido sobre Kaoris, la representación del dinero al principio de los tiempos. Hemos visto hasta aquí que Ifá es un sistema que relaciona incuestionablemente la adivinación con el deber de ejecutar la ofrenda que prescribe el Odun de Ifá, y también que los sacrificios prescritos no constituyen una vía para el enriquecimiento del sacerdote de Ifá. De hecho, el proceso adivinatorio involucra al adivinado y al adivinador a un mismo nivel. El adivinador tiene que reconocer las posibilidades económicas del adivinado y, en consecuencia, sondear al oráculo para que las ofrendas sean realizables. Existen diferentes formas dentro de la ética de Ifá para cumplir con las expectativas de la prescripción sin salirse de los cánones del culto. Esta determinación puede dejar pendiente para momentos de mejor desenvolvimiento el sacrificio completo, o puede cerrar así la adivinación. En cualquier caso, el oráculo y no el sacerdote aceptará o no las variables, pero es obligación del sacerdote poner sus conocimientos a disposición de esas variables a favor del adivinado. Según Ifá, las divinidades ayudan a los que actúan de corazón. En otra historia del Odun de Ifá, Baba Irete Meiji, se revela cómo Orunmila libró la batalla por la prosperidad en nombre de sus seguidores.
Después de que Olodumare completó su obra creadora, decidió crear el árbol de la prosperidad o palma de Iquines, en otras palabras, el árbol de la riqueza. Para proteger al árbol, Olodumare nombró a la boa, el carnero padre y al gallo como custodios. Tan pronto como el árbol creció, las 200 divinidades intentaron en vano sacar la prosperidad del árbol. Todas ellas fallaron porque no se preocuparon por descubrir el secreto de cosechar sus frutos. Entonces llegó el turno de Orunmila, pero antes de desafiar al árbol, él decidió ir por adivinación a los siguientes sacerdotes de Ifá. La persona que saca agua del río destruye el hogar de los peces. Solamente un hombre paciente puede tener éxito en matar a un pequeño animal llamado Okoukua, que construye 200 casas, pero vive solamente en una de ellas. Es un poderoso misil el que destruye el mal. Le dijeron que destruyera su casa en el cielo antes que pudiera traer su prosperidad al mundo. Le aconsejaron que construyera una casa con hojas especiales sobre el santuario de Echu y que los sacerdotes de Ifá la destruyeran con un macho cabrío. Después de realizar este sacrificio inicial, él fue a otra adivinación con otros sacerdotes de Ifá que le indicaron un sacrificio con abundante maíz, bastantes pedazos de ñame y muchas ratas del bosque. Él debía hacer el sacrificio a Echu con un macho cabrío y una escalera, y debía ir con alguno de los materiales de sacrificio en una bolsa en el momento en que se dirigen al pie del árbol de la riqueza. Al llegar al árbol, la boa fue la primera en atacarlo. Él hizo exactamente como le dijeron. Tiró muy rápido una rata del bosque a la boa, quien se la tragó en un instante. Entonces, el gallo sacudió sus alas y se preparó para cantar, pero él rápidamente le arrojó bastante maíz y el gallo se puso a comer. Con estas acciones hizo que disminuyeran las amenazas de la boa y el gallo. Luego, el carnero padre se atrincheró para atacar. Esta vez él lanzó los pedazos de ñame al carnero y éste empezó a comérselos. Así, con su bolso en el costado, Orunmila trepó el árbol con una escalera instalada por Echu y arrancó todos los frutos que se encontraban en la cima. Cuando el gallo comió todo el maíz que quiso, miró a los alrededores buscando a Orunmila y vio a este en la cima del árbol de la riqueza. Entonces sacudió sus alas y cantó diciendo: Orunmila Gegor, que es el cacareo del gallo hasta el día de hoy. Y significa que Orunmila fue el primero en trepar el árbol de la riqueza. Como respuesta, Orunmila cantó: Okege Igiagula Ifagege Igakola Logum. Este es el secreto por el que Orunmila es capaz de hacer ricos y prósperos a sus hijos. El Odún de Ifá, Okonron Okbe, cuenta que cuando Olodumare creó la tierra, las divinidades sabían que el lugar no tenía precisamente las comodidades a las cuales estaban acostumbrados en el cielo, y decidieron presentarse ante el Creador para que les permitiera traer los bienes de la prosperidad. Antes de partir, los siguientes sacerdotes de Ifá practicaron la adivinación para ellas. El fuego vivo de la madera bebió agua con su boca saciando su sed. Es el fuerte puercoespín quien brama como un hombre desde adentro del hormiguero. Como respuesta a su solicitud, Olodumare abrió los tesoros del cielo para que se sirvieran con lo que desearan. Sin embargo, antes de partir hacia la casa del tesoro, se les advirtió por medio de la adivinación que debían realizar sacrificios con una torta de maíz, una caña de azúcar, puré de frijoles y una escobilla. Ante tal descripción, las deidades cuestionaron el sacrificio, teniendo en cuenta que el mismo Olodumare ya les había ofrecido sus tesoros. Decidieron que los sacrificios eran superfluos, sin tomar en consideración el hecho de que los materiales solicitados eran comunes y de fácil obtención. Sin embargo, Orunmila les comentó que él sí efectuaría el sacrificio, pues anteriormente Olodumare había demostrado que fuerzas poderosas podían privarlos de la fortuna si éstas no eran debidamente apaciguadas. Después de mofarse de Orunmila, llamándole el padre del sacrificio, las 200 divinidades insistieron en que ellas no realizarían ningún sacrificio. Orunmila recolectó los materiales y agregó un chivo para ofrecerlo a Echu, pues sabía que necesitaría su apoyo. Los sacerdotes de Ifá llevaron a cabo el sacrificio y después le entregaron la torta de maíz, la caña de azúcar, la miel y el puré de frijoles para que los llevara consigo durante el viaje. Luego de sacrificar el chivo a Echu, utilizaron la piel para elaborar un pequeño tambor que también debía llevar consigo en su travesía. Cuando las divinidades se presentaron ante Olodumare para hacer sus pedidos, éste se los otorgaba, pero nada más salir del cuarto de los tesoros, el Enini, quien era el guardián de dicho cuarto, se había transfigurado en una feroz criatura lisiada para confrontar a cada una de las divinidades en su viaje de regreso hacia la tierra, y según éstas salían, la divinidad del infortunio les quitaba lo que habían tomado del tesoro.
Orunmila, siguiendo los consejos recibidos por los adivinos, fue el último en llegar ante el tesoro y cuando se topó con el Enini, se detuvo y le dijo que tenía ciertos obsequios para él. Le entregó la miel, la caña de azúcar, la torta de maíz, el puré de frijoles y la escobilla. Mientras que el Enini comía, Echu le advirtió a Orunmila que comenzara a tocar su tambor y cantara la siguiente canción. Aro Ludena Buru, Kie yo Aro Ludena. Con dicha canción, Orunmila decía que él se dirigía al mundo llevando consigo las cosas buenas que necesitaba para tener una vida feliz. A medida que cantaba y tocaba su tambor, el Enini tomó la escobilla de Orunmila y comenzó a bailar. Al ver a la criatura bailando, Echu tomó el tambor y comenzó a replicarlo. Justo en ese momento, el Enini se volteó en dirección al cielo y Orunmila aprovechó la ocasión para continuar su viaje hacia la tierra. Así resultó que Orunmila fue la única divinidad que logró llegar a la tierra con los elementos de la prosperidad provenientes del cielo. La ética yoruba aborda la arista de la prosperidad desde un ángulo profundamente humano. Ofrece lecciones de conducta criticando actitudes que van en detrimento del crecimiento del individuo. Por ejemplo, las personas minimizan el significado de esta palabra, prosperidad. Se concentran tanto en la búsqueda del bienestar económico y en observar y desear el de los demás, que quedan inmersos en una aureola de energía negativa, absteniéndose del goce que pueden producirle el resto de las pequeñas y grandes cosas bellas que ocurren a su alrededor y sobre todo de la dádiva de la vida en sí misma, que es ya prosperidad.